Ahí está. Pues, hermanito, que el Señor les esté bendiciendo en esta mañana, esta noche. La costumbre. Estoy en el domingo ya. Estoy ahí en el domingo. Pues, hermano, ¿qué es el tema? ¿Cuál es el tema que vamos a estar viendo en esta noche? Viviendo en colectividad. Hizo trampa. En colectividad. Pues, hermano, cuando usted escucha la palabra colectividad, ¿qué es lo que le viene a la mente? Un grupo. Colectivo. ¿Qué más? Juntos. Juntos, ¿verdad? Reunidos. Unidos. A mí me viene a la mente, cuando escucho colectividad, un hormiguero. Y me da piquiña. Lo que pasa es que yo tengo una fobia a las hormigas severa. Sí. Las bobitas no, pero veo cualquier otra que no sean bobitas, me empieza a picar. Digo, e incluso llega hasta el punto de que si está el bowl de la perra de Amy llena de hormigas, yo le digo, no, lo animal, regalo tú porque no. Es un trauma, eso es un cuento después para una actividad de la iglesia. Pues, hermano, pero cuando uno ve la colectividad, pues uno ve un conjunto, un grupo. En el estudio hacía referencia a unos pinos. Ustedes saben que los pinos, los que traen para el tiempo de Navidad, son medio feitos. Pero los pinos, esos son raquíticos, como dice el pastor. Así que los siembran justo que se acaba la temporada para que crezca un chipito medio feito y ñáqueras, eso les lleva. Pero un pino normal en la naturaleza es un árbol grande y crece bastante alto. Y es bien lindo ver eso. Hay un bosque, creo que es para el norte de los Estados Unidos, casi llegando a Canadá, entre Washington State por allá, que le dicen los evergreens, que son los troncos grandes. Ajá. Como el eco de los míos que son bien altos, cuando sopla los vientos suenan. Exacto. Como si fuera Pues, un desierto. Pues esos árboles cuando están en su estado natural, las raíces no son tan profundas para hacer esos árboles tan grandes. Esos árboles cuando uno los mira, tienen 30, 40 pies de alto, grandes, y su tronco pues son bastante grandecitos también, pero cuando uno compara el tamaño de ese árbol con las raíces, uno dice, pues no me cuadra. El árbol bien grande, pero sin embargo las raíces son más pequeñas. Pero no es que también son más profundas. No son tan profundas, sino que se estiran hacia lo largo y como están cerca uno de los otros, se van a entrelazar. Se entrelazan como si fuera una cadena. Y eso le da fuerza. Por eso entonces esos árboles se mantienen rectos. Qué interesante, ¿verdad? Y pues esa es la comparación que hace el manual, si leyeron esa porción, con el tema que vamos a estar viendo. Una parte importante es que hace referencia, lo compara también con los hermanos en la fe, en la iglesia. Nosotros, uno solo, no puede hacer mucho. ¿Por qué? Porque está uno solo. Pero si hay más personas alrededor, ¿qué puede pasar? Se apoyan mutuamente como iglesia, como hermanos en Cristo, se apoyan y ¿qué son entonces? Más fuertes que esa persona sola.
esa es el enfoque que el estudio le está dando o sea, el autor le quiso dar a este estudio. La vida de los cristianos. Y la vida del creyente no solamente se basa en uno solo, sino que nosotros también pasamos tiempo en la iglesia como hermanos y pasamos tiempo juntos. ¿Para qué? Fortalecernos unos a los otros, Exactamente, darnos ánimo. exactamente. ¿Y cuál es el propósito al cual nosotros nos reunimos? Y como nos amamos, nos alegramos de vernos. Ajá, ¿ves? Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí ahora mismo? Además de que... Para el Señor primero, Ajá, compartir. exactamente. Para aprender de la palabra. Ajá. Y segundo, para Exacto. ver, para Para ver aprender la palabra. De la palabra. y si alguno está en alguna necesidad, Exacto. en alguna situación, además de orar unos por los otros, en alguna situación física también, Ujú. necesidad física. Para eso que están los hermanos. O sea que una vez yo leí un artículo de unas personas de estas que se dedican, que son expertos en esto de árboles y cosas así. Estaba diciendo de que en un bosque, por ejemplo, las raíces de este ayudan a este si este le falta el carece de algo. Ujú. O sea que por dentro tienen unas redes que se ayudan unos a otros. Exacto. Ahí. Exactamente. Los árboles, exacto, en su estado natural, en un bosque que no haya sido plantado por el ser humano, se ayudan mutuamente por eso mismo. Porque entonces hay algunos árboles que sus raíces pues van bien profundo, pero no se expanden. Y hay otros que no van tan profundo, pero se expanden a su alrededor. Y entonces hacen que los otros árboles que están ahí también se entrelazan y pues comparten minerales y nutrientes y también se ayudan para mantenerse rectos en tiempo de pues, una tormenta o algo así, pues no se caen, sino que se mantienen rectos. Y de la misma manera, papá, bájame la mano. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios nos debemos mantener de esa forma, estar velando los unos por los otros. En lo que habíamos estado estudiando en la escuela dominical, ¿cuál fue el último tema que estudiamos el domingo? El contentamiento. Debemos contentarnos con las cosas que tenemos, pero si hay algún hermano que está en necesidad, ¿qué se espera? Que ese hermano pueda suplir la necesidad y así como iglesia, como miembros de un cuerpo, nos ayudamos mutuamente para que el fin sea de que el Señor se pueda llevar la gloria y la honra en todo momento. Estoy pensando que yo leí sobre eso, no estoy buscándolo en Efesios, pero no sé dónde fue. Es como cuando compara Pablo el cuerpo, Sí. que se une por las coyunturas, Ujú. que se ayudan mutuamente, dice, para el crecimiento. Ujú. Cada uno ayuda conforme al don que el Señor le dio el talento Exacto. que tiene, lo que sea, y el cuerpo va creciendo. Exactamente, eso está en Hechos 2. En Hechos 2, En Hechos 2. que dice que Pero son varios habla órganos, de pero la, se de ayudan la unos a los comunidad, pero otros. la que dice cuando después pues, Yo estaba leyendo. va creciendo y Exacto. coyuntura, concertado y eso. Ajá. Eso está. A ver, Sí, esa es la otra lectura, si no me equivoco. Otra es de Corintios. Corintios. Corintios 1. Primera Sí. de Corintios 12, Exacto. 12. Sí, 12. Ujú. Esa es una de las lecturas que vamos a estar Ah, sí. a buscar. Sí, Ah, eso no Sí, fue. bueno, sí, hay otro después. sí. 12, de 2 al 20. Y Juan 3, Pero hay otro que se ¿verdad? llama Sí, sí, pero esa sí. habla, pero como tú dices, de sí, 35. Pero es eso, que se unen por las coyunturas, es como los árboles que están Exacto. unidos y se van Exactamente. ayudando unos a otros, así mismo nosotros. Ujú. No, exacto, y este cuerpo que nosotros tenemos funciona porque tenemos todas nuestras extremidades funcionando. A la vez que una de ellas se afecta, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele.
todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo se afecta. Un gran ejemplo, los que no han pasado por piedra, los que se han pasado, saben que el riñón entonces no solamente funciona para filtrar los desechos. Y hay un pastor que no tiene ni brazo, no hace así, ni pierna. Y le sirve al Señor bien, en un ministerio grande. Ah, sí, En sí, en Australia, uno en Australia, sí, sí. Es joven, ¿verdad? Sí. Es bastante... Sí, pero él nació ya con ese defecto de fábrica, como uno dice. Yo creo que sí, Sí. 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 Pero hermano, como estamos viendo, o sea, nosotros como hijos de Dios, si el Señor tiene un plan con nosotros, individualmente, específico para cada uno de nosotros, pero también el Señor tiene un plan con nosotros Amén. como iglesia, como miembros de un cuerpo. Sí. Y el Señor quiere que hay momentos en el cual nosotros vamos a ir por la senda que el Señor nos traza solitos. Amén. Pero ahí van a haber muchos momentos en el cual no vamos a estar solos, vamos a estar acompañados de otros hermanos y vamos a poder ser de ayuda y ellos ayuda hacia nosotros para poder cumplir con esas expectativas que el Señor tiene. Qué bueno, ¿verdad? Que no estamos solos. Amén. Que tenemos unos a los otros. Amén. Exactamente. Imagino que haremos una fila para entrar al cielo, ¿verdad? Los más chiquitos adelante, los más chiquitos adelante. Bueno, entonces hermano, esto al Efesios 4, Efesios 4. ¿Verdad? Sí, sí, Hasta que Efesios, no encontró. en la porción que estábamos todos pensando, Eso descansa. en Efesios 4, sí. Efesios. Sí, Efesios 4, 15 dice. Que tiene que ver con el cuerpo Sí. unido, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es lo que nos estaba explicando. Sí, exacto. Exactamente. Hermano, y eso es parte del plan del Señor hacia nosotros, que Él provee para suplir todas las necesidades de su iglesia, de sus miembros, para que los hermanos entre ellos se ayuden y así poder cada día agradar más al Señor, cada día, como el ejemplo que le estaba dando al principio de los pinos, que cada día pues se mantienen más fuertes. ¿Por qué? Porque están sus raíces entrelazadas con otros árboles. Y así nosotros también, mientras más tiempo pasamos juntos, más nos entrelazamos los unos con los otros para poder ayudarnos, poder buscarnos de una manera más genuina. Y cuando venga el momento difícil, el momento de la prueba, ya los hermanos, uno sabe que puede confiar con ellos y están ahí dispuestos a ayudar para sobrellevar esa prueba. Y así entonces poder ser victoriosos y que el Señor se lleve la gloria y la honra en eso. Amén. 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 Pues hermano, vamos a irle una pregunta. La pregunta es, ¿cuáles cosas hacemos en la vida que son más fáciles de lograr con un colectivo de personas? Con un grupo de personas. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros en la vida que se hacen más fáciles cuando estamos juntos? En la vida regular no es difícil. No, en la vida regular. Deporte, casi siempre. Deporte. son en equipo. Construcción. Construcción, Llevar a cabo, subir una casa. llevar a cabo las tareas de la casa, más fácil. Ajá. Sí, todo se puede. El crecer una familia. Exacto, el crecer una familia también. Preparar el templo para mudarnos. Ajá, Más fácil, exacto. el colectivo. Es más fácil, exacto. Hay muchas cosas al cual el día a día si uno tiene muchas más personas, pues lo puede hacer. Incluso, como el hermanito Héctor, hacer una casa. Imagínense hacer, bueno, aquí en Puerto Rico sería casi imposible hacer una casa a una sola persona.
estaría como 30 años haciendo la casa. En Estados Unidos quizás no tanto, porque como es en madera, pues pueden avanzar un poquito más. Pero hermano, en este mundo se necesita ayuda, pues las personas vienen y hacen y cumplen, ayudan para cumplir ese objetivo. Ahora, más aún cuando somos todos hermanos en la fe, que ahí se espera que todos estén ¿qué? Dispuestos para poder ayudar, para poder suplir esa necesidad, sea lo que sea que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, el poder terminar los preparativos para el nuevo templo. Sabemos que no todos van a poder ir a la misma vez, no todos van a poder ir al mismo tiempo, y hacer las mismas tareas, pero sí se ha visto de que pues, los hermanitos que sí pueden, pues han ido y están dispuestos a ayudar en lo que puedan, en lo que tengan la capacidad para hacer. Como los misioneros. La gente no puede ir allá a la selva, pero ellos van y la gente ayuda económicamente. Exacto. Exactamente. Y el fin de todo eso es que poder cumplir con la meta, con la obra que se está haciendo. Y así el Señor espera que nosotros, como sus hijos, lo podamos hacer. Pero, ahora, en Hechos, capítulo 2, no vamos a ir al capítulo 2 completo, pero sí vamos a estar reseñando en breve lo que sucede ahí. En el capítulo 2, ahí es la parte que llega el Espíritu Santo y se conoce como el día de ¿qué? De Pentecostés. De Pentecostés. Ese día llega el Espíritu Santo y ¿qué es lo que sucede? ¿Quiénes estaban reunidos? Los apóstoles. ¿Y por qué estaban reunidos? ¿Qué estaban haciendo? Estaban predicando al Señor, estaban hablando, estaban juntos. Estaban juntos. ¿Y qué pasó? Llegó entonces el Espíritu Santo sobre ellos. Y hay un detalle bien especial, que es que todos hablaban el mismo idioma, los que estaban ahí. Hablaban diferentes idiomas. Habían personas desde la parte más arriba del Medio Oriente, ya sería Irak, Afganistán, por allá arriba, y habían personas también hasta lo más bajito, que se conocía como Egipto, la parte norte de África. Egipto y un par de regiones de África. Por ende, todo ese lugar que estaba ahí, habían personas que hablaban árabe, que hablaban persa, que hablaban griego, hablaban el idioma que hablaban en Egipto, no me acuerdo ahora cuál era, egipcio. O sea que habían diferentes idiomas. Habían personas con diferentes idiomas que estaban reunidos ahí todos con un propósito, de poder agradar al Señor. Llegó el Espíritu Santo en ese momento, ¿y qué sucede? Entonces, estaban los apóstoles pudiendo hablar en lenguas. Cuando se refiere a lenguas, lo que se está refiriendo es a idioma, a un idioma conocido. Me refiero. Un idioma conocido, ¿cuáles son? Español, inglés, Italiano. ruso, italiano, alemán, japonés, chino. Todos esos idiomas que uno conoce, eso es lo que se refiere cuando dice que hablaron en lenguas. Que hablaron idiomas que la persona que estaba al frente podía entender ese idioma, porque venía de ese lugar, de esa provincia. Empezaron a hablar y dice que estaban todos juntos. Cuando uno viene y busca la palabra junto, en el griego se divide en dos palabras. Tiene dos definiciones. Es como la palabra amor,
que tiene 4 en el griego. Pues la palabra juntos tiene 2. Una es epi y la otra es homotumadón. Homotumadón. Epi lo que significa es que es un lugar que está ocupando algo. Por ejemplo, un edificio está ocupando un área, un territorio. Y si hay muchos edificios ahí juntos, pues están ocupando entonces una área más grande. Excepto cuando dicen que okay, hay par de edificios juntos, pues ahí entonces utilizaban epi. Ahora, la otra palabra, que no la voy a decir para no decir un disparate, significa que tenía un nivel espiritual, emocional, o sea que tenía que ver más con el ser interior de la persona. Voy a buscar aquí la definición un momentito para dársela bien. Es estar de acuerdo o la misma pasión, el mismo sentimiento. Ya eso tenía que ver más con la persona, la parte espiritual de la persona. Eso es como unánime. Exacto, como tal unánime. Cuando se refiere a unánime es que todos estaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Eso es lo que se refiere entonces cuando habla de homotumadón. Pero entonces, hermano, teniendo eso ya en contexto, cuando vemos aquí la porción, cuando habla de que estaban juntos, no se refiere a epi, sino que se refiere a que está a la otra. Estaban todos básicamente en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que estaban juntos para llevar a cabo algo en común. Y tenía que ver más con el estado de la persona, no tenía que ver con el lugar físico. Lucy. Que ya cuando el Señor resucitó, ya el Señor los estaba dirigiendo, ¿verdad? A Galilea. Ajá. Él les dijo que se quedaran en Galilea Exacto. hasta que viniera la promesa. Ya desde entonces, ¿verdad? Estaba Sí, como cogiendo. exacto. Pues recuerda que cuando el Señor fue traicionado por Judas, ¿qué es lo que vemos que hacen sus discípulos? Se esparcen por miedo de que, pues, si lo hicieron con Jesús, que lo hagan con uno, es nada. Pues entonces se esparcieron. El Señor entonces los acomoda otra vez para que entonces cuando llegue el Espíritu Santo, ahí sí cojan y se esparzan por toda la tierra para poder predicar la palabra, porque ya como él les había dicho anteriormente, que no se fueran hasta que llegara el Consolador, quien los iba a guiar para poder cumplir entonces esa misión que él les había dado. Amén. Y había como 120 de la, dice la palabra. 120. Habían, sí, Sí, como siento que hay una porción. Sí, de verdad. En el verso 15, capítulo 1, dice: aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Dice. ¿Entienden que esos mismos eran los que estaban en capítulo 2? exacto. Y luego vemos que después ya sucede que llega el Espíritu Santo y ellos empiezan a hablar, y dice que en ese día se añadieron alrededor de 3.000 personas. Y el propósito del Señor con eso era para que luego Ya mismo, porque se ellos esparcieran. eran judíos, ellos practicaban las costumbres judías. De los que vinieron de allá de África, de donde vinieron. Pero ellos eran judíos en sí, sus costumbres, ¿no? Sí. Que venían a celebrar Sí, eran. Sí. evento. Sí. Hasta eso, el colectivo les decían griego, aunque no fueran griegos. O sea, como hemos dicho, ¿verdad? Que no es exactamente lo mismo, pero por ejemplo eran
eran como si nosotros puertorriqueños, entonces están los New Yorkers, que son puertorriqueños pero que se criaron en Nueva York. Pues estos eran judíos que se habían criado en otro país. Entonces trataban de preservar la cultura judía, pero tenían el idioma de la otra nación. Muchos sabían hebreo, pero no eran tan buenos en el hebreo como pasa cuando viene alguien de allá afuera y se como que está masticando y machacando mucho el español. Y tienen costumbres mi abuela decía, llegan de por allá de Estados Unidos y tienen cosas de no criarse. Pero no es que no criarse, que son unas costumbres de por allá de otro lugar y diferentes a las de acá. Estos eran ellos, estos extranjeros judíos, pero eran todos judíos. Aquí no habían de otras naciones, era que vivían en otros países. Más adelante el evangelio llegó a otros lugares, como el ministerio de Pablo, llegar a otros lugares, gentiles como tal. Pero ellos eran judíos que vivían entre los gentiles y habían venido ese día, esa semana, para la fiesta de Pentecostés, a celebrar la fiesta en Jerusalén, y ese día pues conocieron a Cristo, todas esas personas. Exacto. Pues hermano, vamos a otra pregunta. Dice, esta es un poquito más complicada. Dice, ¿por qué crees que muchas personas encuentran difícil estar consagrados de manera importante a un grupo de creyentes? O sea, ¿por qué hay personas que encuentran difícil el consagrarse? ¿Consagrarse qué es? Dedicarse, ser exclusivo de manera importante a un grupo de creyentes. Porque hay personas que consideran eso difícil. Quizás porque son intolerantes con las diferencias de las personas. Sí, Exacto. y hay personas que hoy día pues hay mucha cultura del individuo. Que cada cual quiere ser él y no necesariamente tener que relacionarse ni darle cuenta a los demás. Cuando estamos en una colectividad, pues cada uno tiene que velar por el otro y cuidarse unos a otros. Entonces hoy día se da mucho ese asunto de los individuos. La persona como que valerse por sí misma y todo, lo cual pues, no solamente es que sea falso, pero en los tiempos antiguos se valoraba mucho más cuando se vivía en colectividad. Recuerden aquí en Puerto Rico la familia extendida. Esa era la familia que vivían en una casa y allí estaba la bisabuela, el bisabuelo, el primo. Todo el mundo juntos ensalchichados en un mismo lugar. Porque a veces decían, pues la necesidad, bueno, era una buena cosa también porque estaba todo el mundo unido. Según fue evolucionando la sociedad, pues ya ha llegado al punto donde ahora prácticamente hay personas que quieren solamente estar solos o no quieren relacionarse con nadie. Sí, la comunicación. Porque al estar con otras personas, pues alguno tiene que, ¿verdad? Hay cierta privacidad que uno no tiene, cierto tiempo que no va a tener a uno, porque hay gente que quiere tener tiempo para ellos nada más. Entonces esas cosas, pues no. Yo pienso que como dice la Biblia, pues, nosotros estamos puestos como creyentes, especialmente para estar juntos. Y vernos unos con los otros. Exactamente, hermanos. Como carbones en sentido. Exactamente. Amén. No sé si los que han cocinado en los barbecues, los hibachi, como dice mi abuelo, Un anafre. cocinando al carbón, que cuando uno va a cocinar al carbón, uno tiene que primero prenderlo, y uno sí utiliza algún acelerante, algún aceite para poder prender primero los carbones. Hay que prenderlo y dejarlo que un ratito para que ese gas se vaya, porque si no contamina la comida. Pero entonces, ¿qué pasa si después cogen con una pinza y sacan uno de esos carbones y lo ponen aparte? Se apaga. Y el resto de los demás se quedan calientes, se van apagando poco a poco, pero se tardan mucho más comparado con ese solito que se saca. Eso pasa también cuando entonces hay algún cristiano que coge y dice, me voy a echar hacia un lado.
la vida de esa persona, de ese creyente, se va a ir disminuyendo, esa vida en Cristo se va a ir disminuyendo poco a poco, porque se está apartando de qué? Del cuerpo del Señor. Daniel, papá. Quizás no se va al mundo, pero no tiene el mismo gozo de estar Exactamente. reunidos, unánimes. Exacto. El Señor nos ha mandado a estar congregados. Aunque sigue gozándose de la palabra del Señor, Exacto. El espíritu se apaga. pero le falta Sí. algo. Exacto. Se enfría. La bendición Se enfría. Ujú. Exactamente. Y por eso, hermano, que como dice el pastor, esa es la importancia de nosotros como hijos de Dios, el poder estar juntos en unión, estar como un colectivo, todos juntos, cada vez que sea posible, para poder mantenernos fervientes en el Señor. Porque entonces así nos velamos los unos a los otros, y cuando ya uno ve que hay uno que está cogiendo y dice, pues mira, vamos, enderezarte. Y ahí está. Y uno mismo también, Con exacto. guantes y con mano de seda. Que tampoco, ¿verdad? Exacto, dice, mira, vente aquí, que yo sé un poquito de masaje, te voy a estirar aquí. Quiropráctico. El quiropráctico. Pero hermano, eso es cierto. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar siempre dispuestos a poder estar juntos cada vez que sea posible. ¿Por qué? Va a haber un tiempo al cual eso va a literalmente costarle la vida a los creyentes. Gracias a Dios vivimos en un lado del mundo donde todavía eso no es cierto. O es bien leve. No que le cuesta la vida, pero sí le cuesta pues, el ser ridiculizado por otras personas. Pero si nos vamos al otro lado del mundo, Europa, Asia, África, Medio Oriente, el solamente decir que yo creo en Jesús es suficiente para que pierdas la vida, especialmente en África y en el Medio Oriente, donde lo más que se ve allá es el Islam. Y no solamente el Islam, sino que están estas personas extremistas que entonces cogen como excusa el Islam para entonces hacer actos en contra del ser humano, en contra de cualquier persona que va, valga la redundancia, en contra de lo que ellos creen. Y es triste, hermano, pero eso es lo que nos dice la palabra del Señor, que eso va a suceder y va a seguir sucediendo y va a ir de cada vez, va a ir aumentando, se va a poner cada vez peor. Yo oí anoche a un señor que vino, que sabe de eso, que en África han muerto 50.000 personas en manos de los islámicos. 50.000 cristianos. Sí. Y es triste, hermano, porque la parte norte de África, casi toda, está dominada por ese tipo de personas, y el sur de África también. La parte del medio no se conoce mucho porque son tribus pequeñitas y ahí no se mantienen todos aparte. Y la parte del medio está el sabana y toda esa cosa, que también lo que hay es animales salvajes, más que cualquier otra cosa. Pero es lamentable. Pero no es algo de asombrarnos, ¿por qué? La palabra del Señor nos dice que ese tiempo va a llegar, y cuando venga el Señor, la cosa se va a poner mucho peor. Cuando el Señor venga y se lleve a su iglesia, ¿qué va a pasar aquí en esta tierra? No va a haber nada del amor del Señor, sino que va a estar todo hecho un caos y un desastre. Dice la palabra que entonces las personas que se queden y que quieran salvar su vida, la perderán a causa del nombre del Señor. Para poder salvar su alma van a tener que literalmente dar su vida por el nombre del Señor, porque ya entonces todo esto va a estar hecho un desastre, gobernado por Satanás. Pero hermano, eso no nos toca
no nos va a tocar a nosotros, porque ya nosotros estaríamos con el Señor. Pero, volviendo otra vez acá al tema, esto es lo más importante, hermano, de que podamos entender de que tenemos que estar juntos como hermanos para poder apoyarnos los unos a los otros. Pues hermano, vamos a la última pregunta antes de ir a unos pasajes. Esta pregunta dice: ¿cómo usó Dios a las personas en ese colectivo, refiriéndose a Hechos capítulo 2, para influir en su vida? El don de hablar la lengua que entendían los otros, y así se convirtieron al Señor, escucharon el Evangelio. De atrevimiento a los discípulos, porque Pedro, ahí fue que habló Pedro. También. Los utilizó de una manera. Y de ahí en adelante ellos siguieron más activos. Exacto. Amén. Los utilizó de una manera sorprendente para que las personas que estuvieran ahí pudieran tener un encuentro personal con el Señor. Y ahora, ¿ustedes creen que el Señor lo hace con nosotros hoy en día? Claro que sí. Sí. Lo hace también con nosotros hoy en día. De que quizás nosotros no lo sepamos o no nos demos cuenta cuando el Señor nos está utilizando de esa manera para hacerle de impacto a otra persona. Puede suceder, pero el Señor lo hace. Puede que nosotros quizás con solamente el dar un consejo, el Señor nos está utilizando para poder ser de impacto a otra persona, y quizás eso sea la decisión final para que esa persona pueda como que captar de que el Señor es el que me está hablando. Pero hermano, tenemos que estar todos reunidos como hermanos, buscando la bendición del Señor, buscando agradarle al Señor, para que el Señor entonces se pueda manifestar y se pueda glorificar de lo que nosotros hacemos. Amén. Pues hermano, vamos a pasar ahora a 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 20. ¿Alguien que quiera leer esta porción? Primera de Corintios 1 Corintios 12, 12 al 20. 12 al 1 Corintios 12, del versículo 12 al 20. Héctor, ¿Qué versículo es? del 12. 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Dice, como así el cuerpo es uno, dice, y tiene muchos miembros, pero ¿qué? Todos los miembros son del cuerpo. O sea, de que
el cuerpo es uno, o sea, el Señor es uno, pero todos sus hijos son parte de su cuerpo, que son muchos. Pero es un solo cuerpo. Y dice, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y dice, así también Cristo, porque por el Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. O sea, que se está refiriendo a que el mismo Espíritu que hay en cada uno de nosotros es el mismo Espíritu que es el cuerpo, es el Señor. Y dice que al haber muchos miembros, dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo, o sea que porque no soy la mano, sino soy el codo, no soy del cuerpo, refiriéndose, aquí lo que está refiriendo, lo que está mostrando en esta serie de preguntas que se contesta y luego ya hace otra pregunta, lo que quiere mencionar es que no porque hayan miembros del cuerpo que sean, qué sé yo, la rodilla, pero otro es la espalda, significa que uno es mayor que el otro, sino que cada uno tiene su función específica para poder complementar el cuerpo completo. No porque uno es el dedo chiquito del pie y otro es la mano, o el ojo, o la oreja, o los dientes, significa que uno es mayor que el otro. Y esto lo que está haciendo referencia es que a los hijos de Dios, no porque en la iglesia, en el colectivo, hayan personas que están haciendo unas cosas, significa que son mayores que otras. Porque todos están para poder ¿qué? Complementar y hacer que el cuerpo sea uno solo. Son necesarios todos. Tanto la persona que hace el trabajo de pastor, de maestro, de ujier, de limpiabaños, todos y cada una de esas personas tienen una tarea específica para que se pueda llevar a cabo el colectivo completo, que sea que el cuerpo pueda funcionar completamente como uno solo, todos en unión, todos juntos. Y eso es lo que le está mostrando aquí a los corintios básicamente en esta metáfora que le está haciendo, que le está mostrando de que cada miembro del cuerpo es importante porque tiene su función específica. Cada miembro de la iglesia es importante porque tiene su función específica. Ahora, ¿cuál es esa función? Hay que ir delante del Señor para que el Señor sea quien te muestre cuál es la función que uno tiene. Cuando entonces el Señor te muestra, esta es tu función, esto es lo que yo espero que tú hagas aquí en la iglesia, y llevas a cabo esa tarea, le estás llevando a la gloria al Señor y estás haciendo que ese cuerpo completo pueda entonces actuar de una manera completa, que sea coherente y que funcione como el Señor lo había establecido, como uno solo. No sé si me están entendiendo, hermano. ¿Sí? Y es sumamente importante, hermano, de que aquí nosotros como hijos de Dios siempre estemos dispuestos a escuchar la voz del Señor para saber, Señor, qué es lo que tú tienes para mí, qué es lo que tú quieres que yo haga. Y el Señor ahí te va a mostrar qué es lo que Él espera de cada uno. Y así entonces uno debe actuar de acuerdo a ese mandamiento, a esa instrucción que el Señor le da. Amén. Hay una pregunta que yo me hago en cuanto a eso. El Señor del don, ¿verdad? Pero todas las personas tienen un don de algo. Pero también yo leí en la Biblia que la fe no es necesaria, la da como por medida. Por medida. No, porque dice que no da el espíritu por medida, no habla de eso. Pero la fe es un don también de ese don, el don de la fe. No da todo. Yo me confundí con eso de la fe por medida. No, Él no da el espíritu por medida, o sea que no es que Él da
poquito del Espíritu a cada uno, a otro le da más, a todos nos dio el mismo Espíritu a todos. Lo que sí nos manda es que hay que ser llenos del Espíritu. De manera que nosotros nos santifiquemos y obedezcamos al Espíritu. El Espíritu nos llena de su presencia. Entonces, más lleno del Espíritu estemos, más al Señor reflejamos. Y menos a la carne nos parecemos. Exactamente. Y hermano, esto conlleva a lo que nos dice también en Juan capítulo 13, versículo 35, que nos dice que Juan 13, 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y ustedes pensarán, pero ¿y qué tiene que ver esto con el colectivo como iglesia? Pues en todo, porque si entonces no estamos en amor los unos por los otros, no estamos mostrando ese amor que el Señor me mostró a mí primeramente, ¿qué estoy haciendo? Pasando el tiempo, porque no estoy reflejando al Señor. Estoy pasando el tiempo en un club social, estoy yendo a cualquier, bueno, ya que casi no se ve, pero cuando yo era chiquito, en todos lugares, logia tal o club de leones tal, club de leones número 500 y pico, había como 50.000 de esos clubes sociales que se reunían a hacer 2 o 3 boberas y ya está, se fueron contentos. Y beber conmigo. Ajá. Las mujeres hablando chismeando y los hombres acá bebiendo ron. Ajá. Esa era toda la comunidad de ellos. A las cosas que necesitan. Exacto. Pero ¿qué nos dice la palabra? En esto vamos a conocer si somos realmente discípulos, hijos de Dios, que si tenemos amor los unos por los otros, pero un amor genuino. Y eso no se va aprendiendo según uno está en el Evangelio. Exactamente. Como El, uno lo va como- el amor que el Señor nos ha mostrado, nosotros se lo mostramos a las demás personas, pero eso va a ir cada vez, mientras nosotros pasemos tiempo con el Señor, vamos a entender más ese amor que Él me está mostrando a mí, y al pasar más tiempo con el Señor, yo lo entiendo mejor, y al yo entenderlo mejor, lo voy a poder mostrar a los demás mucho mejor. Eso es pasando día tras día con el Señor. Amén, hermano. Amén. Pues hermano, sé que en este estudio pues tenemos poquitos pasajes. Había una lista gigantesca de pasajes. Esa se las debo porque no me cabía aquí en la presentación. Está en el manual. Y entonces le tiro un screenshot y se los envío por WhatsApp para que los tengan y los puedan leer. Eran como 40 versículos que hacían referencia a estar juntos. Esa palabra de estar juntos en el Nuevo Testamento. Habían como más de 100 versículos, pero en el estudio solamente ponían como 40. Y como era una lista bastante grandecita, pues se la voy a enviar más tarde, hoy por la noche o mañana en la mañana, pues ya les debería llegar esa imagen. Pues hermano, ya habiendo visto todo esto, en conclusión, hermano, nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, es para agradar al Señor. Pero un deber que cada uno de nosotros tiene es que el velar los unos por los otros para que podamos estar todos juntos, entrelazados y que nosotros, cada uno, nos podamos apoyar los unos a los otros para así poder crecer más en el amor, en la enseñanza, en la palabra del Señor, para que cada día nosotros seamos más como el Señor y menos como nosotros mismos. Y eso es lo que espera el Señor que nosotros hagamos. Que estemos cada día
más en comunión los unos con los otros para poder llevar a cabo el plan perfecto que el Señor tiene con su iglesia. Amén. Amén. Pues hermano, el próximo martes vamos a estar viendo la sección número 4. El tema es la vida llena del Espíritu. Amén. Y los pasajes, si no me equivoco, es en Filipenses capítulo 3. Filipenses. Capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Gálatas capítulo 5. Y Primera de Corintios capítulo 13. ¿Por qué no le estoy dando los versículos? Porque pues, lean el capítulo completo para que tengan entonces el contexto completito de lo que se está viendo. Después de